Era de madrugada y me despertó el grito de mi tía que se había quedado a cuidarnos. Me levanté y la vi llorando, diciendo que acababa de ver a una mujer, que se le había aparecido una mujer saliendo de ese cuarto prohibido, de ese cuarto con llave que nadie podía abrir. La vio salir, la tuvo a unos pasos. No era nadie vivo. Los relatos e historias que vamos a conocer esta noche, comunidad, son de esos de los que sentirán cerca de casa. Y lo digo con toda intención con estas palabras. Un hogar puede ser habitado no solo por la familia, no solo por los vivos. Es posible que haya fantasmas que no se han dado cuenta que ya no están aquí físicamente, que se rehúsan a irse, consciente o inconscientemente. Hay entidades que deciden entrar ahí, aunque nunca lo hayan ocupado, aunque nunca hayan estado vivos, y de eso hay que tener cuidado, porque se van a alimentar de todo el miedo, la desesperación y la tristeza que puedan provocarnos. Hay muchas posibilidades distintas para que podamos decir que una casa está embrujada, infestada, poseída, pero todas son igual de aterradoras. Me da mucho gusto que estén de nueva cuenta escuchándonos, y espero que estén listos y listas para lo que viene. Cierra los ojos y déjate llevar, a menos que estés en tu casa. En ese caso, escucha con atención y muy alerta, y por ningún motivo pongas las siguientes historias en un volumen que alguien más, que algo más pueda escuchar. De ser así, podría ser que tú seas el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Me mudé a la Ciudad de México hace unos años, cuando por fin conseguí un buen trabajo en una oficina por la zona de Reforma. Como no tenía tanto presupuesto al principio, me puse a buscar una habitación en renta, algo sencillo pero esperando que estuviera lo mejor ubicado posible. Mis horarios me harían salir muy tarde o entrar muy temprano, así que quería algo que estuviera lo más cercano posible a mi trabajo. Encontré una publicación en Facebook de una familia que rentaba un cuarto para mujeres en su casa, en la colonia San Miguel Chapultepec. El precio era más que razonable, justo en mi presupuesto, y estaba cerca del metro. El cuarto ya tenía cama, escritorio y hasta una pequeña televisión. Además, la señora que me lo mostró me dijo que casi no estaban en casa porque tenían un negocio familiar en Toluca, así que me pareció completamente perfecto. Un lugar tranquilo, casi siempre para mí sola, sin tanto rollo. Lo aparté y me mudé esa misma semana. La primera noche fue normal. Me costó trabajo dormir, como siempre me pasa en casas nuevas, pero no noté nada raro. Fue ya en la segunda noche cuando escuché los pasos. No eran pasos fuertes ni algo escandaloso. Al contrario, sonaban suaves, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Pensé que alguno de los dueños había regresado a la casa sin avisar, así que me asomé por la puerta para saludar, pero no había nadie. Todo estaba oscuro y en silencio. Volví a mi cuarto y me dije que seguramente había sido mi imaginación, pero al día siguiente, cuando me fui a dormir a mi cuarto a la misma hora, de nuevo. Y la siguiente noche también. Era raro. Siempre sonaban como a la misma hora, entre las 11 y las 12, la hora en que me iba a dormir. Alguien caminando lento por el pasillo. A veces se detenía justo junto a mi puerta. A veces parecía que bajaba las escaleras. Un fin de semana decidí preguntarle directamente a la señora si alguien más vivía ahí, si había algún otro inquilino que yo no hubiera notado antes, si alguien visitaba la casa para cuidarla, algún familiar o algún vecino. Pero me dijo que no, que solo eran los que yo ya conocía, su esposo, su hija y ella, y que cuando no estaban la casa se quedaba sola. Le conté de los pasos que escuchaba.
Me miró seria y luego me dijo que eso también lo escuchaban ellos a veces, pero que nunca habían visto nada. Que tal vez era el cambio de temperatura en la madera o las tuberías viejas. Es una casa antigua a fin de cuentas. Pero siento que me lo dijo sin sonar del todo convencida. Y el hecho de que no hubiera una explicación lógica hizo que a partir de esa noche durmiera con una silla atorando la puerta y con una pequeña lámpara siempre encendida. No me pasó nada más fuerte, pero cada noche que me quedaba sola en la casa sin falta, escuchaba esos pasos, siempre suaves, siempre lentos, como si eso se asegurara de no hacer ruido, pero caminara justo afuera de mi cuarto. Una noche, cuando llegué un poco más tarde de lo normal, ya pasadas de las 11, escuché al entrar que los pasos en el segundo piso caminaban de forma un poco más apresurada, como si corrieran a esconderse. No había nadie en la casa, y por eso me sorprendió que al subir vi la puerta de la habitación de la hija abierta, y nunca las dejaban así. No lo comprobé, pero casi estoy segura de que las dejaban cerradas con llave. Al pasar por enfrente me detuve un momento, mirando hacia adentro de la habitación. No había ninguna luz prendida, pero la luz de la ventana, metiéndose por una rendija de las cortinas cerradas, me dejó ver algo en la cama. Podría jurar que era una tabla con letras. Ustedes ya saben a qué me refiero. Estuve ahí 3 meses. Luego encontré un departamento compartido con unos amigos del trabajo y me mudé. Nunca me atreví a volver a preguntarles si sabían lo que pasaba realmente, y mucho menos a confirmar si lo que tenían en ese cuarto era una tabla. Me voy a tomar el tiempo para contarles algo que me pasó hace unos años, cuando rentamos una casa que, en teoría, era una mejora para nuestra familia. Después de vivir por mucho tiempo en departamentos dentro de zonas algo complicadas, por fin habíamos encontrado una casa en un vecindario más tranquilo, con casas bastante separadas una de otra, poco tráfico y mucha más calma. Era una casa antigua, eso sí, de esas que claramente han sido remodeladas varias veces, y sin un plan en específico, pero que tienen ese encanto de lo viejo bien cuidado. Nos la rentaron a buen precio, lo cual nos pareció una muy buena señal en ese momento. Yo me adelanté unos días a la mudanza para ir llevando muebles pesados con ayuda de unos amigos, que siempre me ayudan así, como yo lo he hecho con ellos. Es uno de nuestros pactos de la juventud que seguimos honrando. Todo iba sin problemas en la mudanza, pero en una de esas, mientras subíamos una cómoda, uno de mis amigos se me quedó viendo raro y me dijo: «Oye, creo que hay un señor adentro de tu casa, como que se asomó por allá, por esa puerta». Me señaló entonces una puerta pequeña al fondo del pasillo. Le pregunté cómo era, pero solo me dijo que era un señor moreno, canoso, que se le había hecho raro porque no parecía trabajador ni vecino, que lo vio por un segundo y se metió. Me preguntó si no sería el arrendatario, que tal vez me había llevado algún papel para firmar o algo así, pero le dije que todo eso ya estaba resuelto, y que además quien me había rentado era una mujer. Fui a revisar. Caminé hasta esa puerta que no había notado bien antes. Era una puerta entre el comedor y las escaleras, de madera vieja, pintada de blanco como la pared, sin manija y clausurada. Al observar mejor me di cuenta de que estaba realmente sellada. No solo cerrada, porque detrás había una pared. Un falso acceso, como si alguna vez hubiera llevado a algún lado, pero seguramente hacía muchos años que ya no. No le quise dar importancia, o quizás no tuve tiempo de hacerlo. Le dije que seguramente se había confundido, que a lo mejor había sido un reflejo o un vecino de paso, y seguimos con la mudanza. Días después, mi esposa y mis hijas se mudaron conmigo, y empezamos a hacer una vida de lo más normal en esa casa. Era fresca, silenciosa. Nunca escuchamos ruidos extraños ni sentimos nada raro, al menos no al principio.
Pasaron unas semanas hasta que mi hija menor, que en ese entonces tenía 4 años, empezó a mencionar que había un señor en la casa. Decía que le hablaba. A veces nos decía que solo la saludaba. Otras, que le pedía que fuera con él a la puerta del pasillo. Sí, la misma puerta que estaba clausurada, que solo tenía una pared detrás. Puede sonar algo macabro, pero nos pareció que era algo normal para su edad. Una fantasía construida por algo tan curioso como eso. Una puerta que no daba a ninguna parte, que parecía salida de un cuento infantil, de Coraline o algo así. Por eso le dijimos que era su imaginación, que no pasaba nada, y ella fue dejando de mencionarlo. Tal vez porque perdió el interés, o tal vez porque notó que no le hacíamos caso, pero fuera como fuera, la vida siguió. 4 años vivimos en esa casa, 4 años sin mayores sobresaltos, hasta que nos cambiamos, esta vez no solo de casa, de ciudad, y tocó empacar todo otra vez. Como en la primera ocasión, mis amigos me ayudaron a mover los muebles más pesados, a cargar la camioneta que había alquilado. Ya estaba todo casi listo, era de noche, y estábamos cerrando la camioneta con las últimas cosas cuando me giré un momento. Vi algo, comunidad, alguien en la ventana del cuarto de mi hija. Era un hombre, moreno, de pelo completamente blanco, quieto, no borroso, no una sombra. Lo vi clarísimo, como si fuera una persona real observándonos desde adentro. En el momento en que notó que lo estaba viendo, se movió, caminó hacia adentro. Alcancé a ver cómo se perdía en la oscuridad del interior de la casa. Solté lo que tenía en las manos y corrí a revisar. Volví a entrar en la casa, recorrí cada cuarto, cada rincón. Nada, nadie. Todo estaba completamente vacío. El cuarto de mi hija, la sala, el baño, incluso el patio. No había nadie más que yo y mis amigos en la entrada, cuidando. Ahí entendí que aquello que había visto mi amigo al llegar no se lo había imaginado, que tampoco eran inventos de mi hija, que esa presencia que habitó con nosotros todos esos años sí estaba ahí, desde el principio. No nos hizo daño, nunca se manifestó de forma violenta, pero sí estaba ahí, observando, presente. Me da mucho miedo pensar para qué llamaba a mi hija. Lo que me queda es pensar que durante 4 años compartimos nuestro hogar con alguien más, con un fantasma, con alguien que nunca quiso o no pudo irse. Hola, comunidad. Me llamo Sebastián, tengo 24 años y aunque apenas llevo unos meses escuchando relatos de la noche, me atrevo a mandar esto porque no me ha pasado nada que me marcara tanto en mi vida como lo que pasamos esa noche. Y digo pasamos porque no fui el único. Y eso para mí lo vuelve más real, más macabro. Esto fue hace casi 6 años, cuando terminamos la prepa. Un amigo de nosotros, Mario, encontró una casa rural para rentar un fin de semana. Estaba en las afueras de un pueblo pequeño, a 1 hora más o menos de la ciudad. La idea era estar un par de días, celebrar el fin de ciclo, pasarla juntos una última vez antes de que cada quien tomara su camino. Éramos, si no me equivoco, 14, del mismo grupo, pero también fueron 2 o 3 personas que no conocíamos tanto. La casa era grande, de esas de una sola planta con muchos cuartos, muy vieja, pero cómoda. Estaba alejada del pueblo, completamente rodeada de campo. Llegamos en la tarde, nos acomodamos, hicimos carne asada, pusimos música, platicamos, todo bien. Esa noche no tomamos tanto porque queríamos ir al pueblo por la mañana a desayunar. Queríamos aprovechar el día. Además, la fiesta de emborracharnos ya la habíamos tenido con todos. Nos acostamos como a la 1 o 2 más o menos. Ahí fue donde empezó todo. Andrea y Luciana se fueron a la habitación de las chicas, con otras 6.
Ellas se durmieron un poco más tarde porque se quedaron platicando, pero justo unos momentos después de que las había vencido el sueño, las despertó algo raro. Según ellas estaban en ese punto entre el sueño y la vigilia, cuando vieron claramente que una niña entró al cuarto. Una niña chiquita. Entró con toda normalidad, como si viviera ahí, y se acostó entre dos de las muchachas que ya estaban profundamente dormidas. Andrea dijo que sintió que era un sueño, pero que algo estaba mal, que le daban ganas de levantarse, pero no podía, y Luciana contó lo mismo, como si fuera una parálisis del sueño, como si se les hubiera subido el muerto, pero sin saberlo, a las dos al mismo tiempo. Cada una vio a la niña. Cada una pensó que la otra estaba dormida. Lo más raro es que una de las chicas junto a las que se acostó la supuesta niña despertó esa mañana con un olor horrible impregnado en la nariz. Decía que olía como podrido y que pensó que quizás era algo de la comida que se había quedado, pero nadie más olía nada. Y eso no fue lo único que ocurrió aquella noche. Pato y Moni, que se quedaron en la sala platicando un rato más, habían sido novios toda la prepa hasta el semestre anterior, y esa noche se quedaron hablando largo y tendido. Se estaban despidiendo. Ellos dijeron que cuando ya todos dormían, cuando no había un solo sonido en la casa, vieron a una mujer pasar. Salió de un cuarto vacío al fondo y caminó rumbo al de los hombres. Al principio pensaron que era una de las chicas, que iba a ver a alguno de los muchachos con intenciones interesantes o algo así, pero después cayeron en cuenta de que esta mujer llevaba un vestido largo, de los de antes, un vestido claro de puntitos, y ninguna de las chicas iba vestida así. Fueron a asomarse al cuarto de los hombres y todos estaban dormidos. Nadie se había movido, estaban roncando. Esto lo vieron, pero no se atrevieron a contarlo, hasta que estuvimos lejos de esa casa, a las afueras del pueblo, cuando fuimos a desayunar en un lugar que nos habían recomendado, un restaurante de esos improvisados que pone la gente debajo de algunas carpas junto a la carretera. Ahí, todos se atrevieron a contar lo que habían pasado la noche anterior, lo que habían sentido todos, pero algunos lo que habían visto. Ahí fue cuando yo les conté algo que no había querido decir. Cuando llegamos de cenar del pueblo la noche anterior, yo fui el primero en llegar en mi carro, solo. Apenas lo estacioné, vi algo. En el porche de la casa, entre la oscuridad, vi siluetas. No puedo decir que vi gente claramente, pero sí puedo jurar que vi formas, varias. Y lo que me hizo saber que no lo estaba imaginando, que no era pareidolia, eran los ojos de cada silueta, que brillaban. No sé cómo explicarlo. Era como si reflejaran la luz, como los ojos de un gato. Me asusté mucho, pero en eso llegaron los demás. Se bajaron con risas y ruido y yo ya no vi nada y tampoco lo quise mencionar. Hasta ese momento ninguno había querido sonar loco. Nadie quería ser el único que había visto o sentido algo raro. Y ahí adentro nadie se atrevía a decir lo que estaba sintiendo, lo que había visto. Pero al platicarlo en ese restaurante junto a la carretera, lejos de la casa, todos empezamos a notar que cada quien había experimentado algo diferente, pero todo igual de extraño. La muchacha que nos servía, que atendía el restaurancito junto a su mamá, se nos quedó viendo muy seria porque nos escuchó sin querer. Nos preguntó que dónde nos habíamos quedado. Cuando le dijimos el nombre del camino y describimos la casa, nos dijo algo que hasta ahora no se me olvida. Nos dijo que ahí vivía antes la familia Romero, una pareja, los hermanos de la mujer y su hija, una niña pequeña. Una noche los vecinos los vieron regresar del pueblo, entrar a su casa, pero nunca más volvieron a salir.
Los días pasaron y nadie sabía nada de ellos. Los vecinos se preocuparon. Fueron a tocar la puerta. Nadie contestó. Abrieron la puerta que estaba sin seguro. Entraron. La casa estaba en silencio, intacta. Hasta había platos servidos en la mesa, como si estuvieran a punto de haberse sentado a cenar. No había señales de violencia, tampoco de que se hubieran ido, de que se hubieran llevado algo. Simplemente ya no estaban. Desde entonces nadie habitaba esa casa. Las que estaban alrededor se fueron quedando abandonadas y luego se fueron deshaciendo en el tiempo. Esa no. Esa seguía en pie, más fuerte que nunca. La rentaban para el fin de semana, a la gente de la ciudad sobre todo, pero no era raro que se fueran antes de tiempo, porque escuchaban cosas, porque veían cosas, en algunos casos. Gracias al cielo nosotros no escuchamos ni vimos esas cosas horribles que nos contó la señora del puesto, pero vimos lo suficiente. Cuando terminamos de desayunar, regresamos por nuestras cosas a la casa y nadie quiso quedarse solo en ningún momento. Nos fuimos antes de que oscureciera. Y aunque han pasado los años y ya no nos hemos vuelto a juntar todos, cuando algunos nos reunimos, ese es siempre el primer tema que volvemos a tocar. La última noche que pasamos todos juntos. La noche que pasamos en una casa embrujada a la que nadie, ni por error, se atrevería a volver. Gracias por continuar por aquí, comunidad, por ser de esos locos que llegan a estas alturas y que escuchan estas historias que otras personas evitan. Aquí nosotros las buscamos porque las disfrutamos, porque nos hacen sentir vivos. Quiero que piensen por un momento en la última historia que han escuchado de alguien cercano sobre una casa embrujada. Puede ser un lugar que ya sea reconocido por toda la familia como históricamente ligado a lo paranormal, o puede ser una de esas historias donde, por un día, por una noche, lo sobrenatural se hace presente. Cuando algo llega, algo la ocupa. Piensen en ella y por favor, por más corta que sea, consideren compartirla con nosotros y envíenla a mirelatodelanoche@gmail.com, donde la estaremos leyendo con mucha atención y quizás forme parte de la siguiente recopilación de este tema. Pero ahora es momento de continuar. Aún hay más historias esta noche. Hola, comunidad. Esta historia que estoy por compartir es un recuerdo de cuando era niño, y no sé por qué hasta ahora me animo a escribirla, a contarla, en realidad. Quizás porque pensaba que nadie me iba a creer, o porque con los años me convencí de que tal vez había imaginado todo lo que puede parecer paranormal en esta historia. Pero no es así. Yo crecí en una casa muy tranquila, en un barrio que también lo era. No era residencial ni nada por el estilo, pero en ese entonces se podía salir a jugar, andar en bici por la calle, hacer carreras de carritos, de ese tipo de lugares. Ojalá que todavía haya alguno para los niños de ahora. Mi casa no era de esas que se construyen con un diseño y luego se repiten en todo el barrio, pero justo enfrente de la nuestra había una idéntica, solo que en espejo. Desde que tengo memoria, esa casa estuvo abandonada, y para todos los niños de la calle era la casa embrujada. Siempre tenía las cortinas cerradas. Algunas ventanas estaban rotas porque los niños se atrevían a entrar como parte de retos, y aunque mis papás me tenían prohibidísimo acercarme, a veces lo hacía, solo para mirar desde afuera. Una vez pregunté si alguien vivía ahí y mi mamá me dijo que no, que cuando ellos compraron nuestra casa, esa ya estaba así, que nunca supieron de quién era ni por qué estaba vacía. Con el tiempo simplemente me acostumbré a tenerla ahí enfrente, como parte del paisaje, como la sombra en el espejo de la nuestra.
Una noche, cuando yo tenía como 8 años, creo, me despertaron los pasos apurados de mis padres. Me levanté y vi que iban a la sala, que se ponían en la ventana, muy nerviosos. Me acerqué. Ellos no se dieron cuenta. Miraban hacia la casa de enfrente. Se estaba escuchando algo. Era el llanto de una mujer, pero no un llanto normal. Era un grito como de dolor, como de alguien sufriendo de verdad. Un lamento triste, desgarrador. Mi papá llamó a la policía, y no sé si fue suerte o por qué, pero en menos de 5 minutos llegó una patrulla. Los policías bajaron. Mi papá salió a explicarles lo que escuchamos. Les señaló la casa de enfrente y ellos, sin pensarlo mucho, entraron. Desde nuestra ventana podíamos ver las luces de sus lámparas moverse por dentro. Iban revisando cuarto por cuarto. Se veía cómo pasaban de una ventana a otra, hasta que de pronto se escuchó otro grito. Pero esta vez no era de la mujer. Era el grito de un hombre, de uno de los policías. Luego se escuchó otro, y en menos de unos segundos ambos salieron corriendo por la puerta, pálidos, gritando cosas que no entendimos. Mi papá cruzó la calle para ver qué había pasado. Unos minutos después llegó otra patrulla. Yo me quedé más cerca de mi mamá, pero escuché algunas cosas que alcanzaron a decir, lo que mi papá luego le repitió a un vecino. Al parecer, cuando estaban revisando la casa, llegaron hasta una habitación pequeña, que parecía un cuarto de servicio. Uno de los policías ya iba a salir cuando sintió que algo le rozó el hombro. Volteó pensando que era su compañero, pero no había nadie. Luego sintió otro roce, pero esta vez fue diferente. Dijo que lo que sintió fueron unos pies colgando a la altura de su cabeza, como si alguien estuviera flotando o colgado del techo. Gritó, salió corriendo, y cuando el otro policía se asomó, dice que los vio, que pudo ver los pies colgando, suspendidos en el aire, en el cuarto que ellos sabían que estaba vacío. Los demás entraron después para revisar toda la casa, pero ya no encontraron nada, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. El llanto había desaparecido por completo. Después de eso, la casa volvió a quedarse en silencio. Los vecinos comentaron lo que había pasado. Algunos aseguraban que era verdad, otros que seguro los policías estaban sugestionados. Pero como el tiempo, como todo, se olvidó. Pasaron los años, yo crecí. Cuando tenía como 15, me acuerdo muy bien, una noche que me desvelé jugando en la compu y cerca de la medianoche escuché algo desde la sala. Apagué todo. Fui despacio a la ventana y otra vez era exactamente el mismo llanto, esa misma voz de mujer, llorando con una tristeza tan profunda que no se me puede olvidar. Pero esta vez no salí. Nadie más en la casa se despertó. Ningún vecino encendió una luz. Nadie llamó a la policía. Me quedé ahí, parado, detrás de la cortina, escuchando a esa mujer. Eso ya nunca se lo conté a mis papás. Poco tiempo después, esa casa de enfrente fue demolida. Ya nadie quiso comprarla, así que se hicieron departamentos, como los que ahora rodean nuestra casa por sus 3 extremos. Todo el barrio cambió. Ya no vive ahí ninguno de los niños con los que crecí. Ha cambiado tanto que me cuesta recordar aquella noche, incluso cuando visito a mis padres. De no ser porque ellos también lo recuerdan, pensaría que todo fue un sueño terrible.
Por alguna razón, comunidad, esta última historia es de mis favoritas en un buen tiempo. ¿Cuál ha sido la que más les ha gustado de este episodio? Recuerden que una gran forma de ayudarnos es comentándonos lo que más les gusta de cada entrega de Relatos de la Noche y claro, suscribiéndose si no lo han hecho. Anímense, es gratis. Vuélvanse parte de esta comunidad, de la mejor comunidad de todo el bendito internet. Ahora damos paso a otra historia que me gusta mucho, de verdad, mucho también, pero ustedes decidirán cuál es la más aterradora de este episodio. Les dejo también en la descripción el enlace para encontrar mi libro, Relatos de la Noche, un libro con 13 cuentos de terror, 14 se encuentran en la edición especial, escritos con todo el cariño y en un lenguaje que les va a recordar más a Relatos de la Noche, el podcast, que a otros libros de terror, pero creo que eso es algo de lo que lo ha hecho tan fácil de leer, de lo que lo ha hecho conectar también con ustedes. Y de verdad, gracias porque por ustedes hemos superado las 50,000 copias vendidas. Gracias por recibirlo con tanto cariño. Pero continuamos con un último relato esta noche. Hola comunidad, me llamo Beatriz. Y esta historia que les voy a contar le pasó a mi familia cuando yo era niña. Siempre quise compartirla, pero hasta ahora me animé porque desde que escucho el podcast me he dado cuenta de que hay muchas personas allá afuera que han vivido cosas que no se pueden explicar y que no suenan tan distintas a lo que nos pasó a nosotros. Esto sucede cuando yo tenía 7 años. Mis papás se cambiaron a una casa más grande, en una colonia que apenas estaba poblando, cerca del campo. No era una casa nueva, de hecho era más vieja que la anterior, pero estaba muy bien cuidada y les pareció una buena oportunidad. A mí me gustó desde que la vi. Tenía patio trasero, un pequeño jardín al frente y algo que en ese momento no me pareció raro. Una de las puertas del pasillo estaba cerrada con llave. No había luz adentro ni ventanas. Mi papá nos dijo que era un cuarto de servicio que no íbamos a usar, al menos no por el momento, así que no le di importancia. Nuestros muebles no llenaban ni la mitad de la casa. No necesitábamos una habitación extra. Pasaron los días y nos fuimos acomodando. Era una casa bonita, muy tranquila, pero con el tiempo empezaron a suceder cosas. Al principio tonterías, cosas pequeñas que uno puede explicar con lógica, ruidos extraños, pasos en la madrugada que mis papás atribuían al techo crujiendo o a los gatos del vecino. Pero a mí me estaban pasando cosas que no le contaba a nadie. A veces me despertaba en la noche, sintiendo que alguien había entrado a mi cuarto, que había alguien parado ahí, en la oscuridad. No se movía, no decía nada, pero yo podía sentirlo. Solo una vez me animé a prender la luz de mi lámpara para ver si realmente había alguien ahí, pero no había nada. Pero esa sensación, era tan fuerte, tan real, que me dejaba sin poder volver a dormir. Una vez, mientras jugaba con mis muñecas en el pasillo, vi claramente que la puerta cerrada tembló, como si alguien del otro lado estuviera empujando con fuerza. Me levanté corriendo. Mi mamá me dijo que fue probablemente solo una corriente de aire, pero después de eso algo cambió. Mi papá, que siempre fue muy escéptico, empezó a poner atención a lo que pasaba. Una noche lo escuché decirle a mi mamá que había escuchado golpes desde dentro de ese cuarto. Pasaron unas semanas así y un día simplemente llamaron a un cerrajero. Nos pidieron a mi hermano y a mí que no nos acercáramos. Mi papá y el cerrajero estuvieron un buen rato forzando la cerradura y cuando lograron abrir la puerta, lo que encontraron dentro les sorprendió. Había cajas, varias cajas, en una formación muy extraña en el centro. Yo solo alcancé a ver una, pero se me quedó grabada. Estaba llena de cosas de mujer, ropa, perfumes, un cepillo con cabello enredado. E incluso había fotografías, todas tan viejas como los artículos que estaban ahí.
todas rotas. Siempre me pareció muy extraño, porque ni mi papá ni mi mamá mencionaron a ninguna mujer, a ninguna antigua inquilina o algo así, porque no compartieron conmigo lo que habían encontrado, porque lo tuve que descubrir y claro, era una niña y no les importaba asustarme más con esos detalles. Creo que fue esa noche o la siguiente, pero escuché a mis papás hablar bajito en la cocina. Decían que no encontraron ningún papel, ningún nombre, ninguna pista de quién era esa persona. Pero lo más extraño es que encontraron algo más en la casa. No en ese cuarto, sino entre el libro que mi papá estaba leyendo. Una nota, muy vieja, con la tinta casi borrada, que decía: no abran la puerta, no la dejen salir. Eso era todo, y era muy extraño que algo que parecía viejo hubiera estado ahí, de repente, en un libro que mi papá leía todos los días en la noche. Como les digo, no me compartía nada. Era una niña. Solo sé que mis papás volvieron a cerrar ese cuarto, pero ahora con una cadena, por dentro y por fuera. Algo que a mí incluso entonces me pareció una exageración. Luego cubrieron la puerta con un mueble, como si quisieran olvidar que estaba ahí. Pero al parecer no sirvió. Una noche mis papás se fueron a una boda. Nos dejaron con mi tía, que fue a cuidarnos. Todo estuvo bien, normal, pero a ella la noté intranquila toda la noche. Mi tía nos mandó a dormir. Se quedó porque mis papás llegarían ya cerca de las 3 de la mañana. Yo ya estaba dormida cuando escuché que ella se levantó al baño. Lo siguiente que recuerdo fue que escuché cómo empezó a gritar. Gritó tan fuerte que nos despertó a todos. La encontramos en el pasillo, sentada en el piso con los ojos muy abiertos, temblando. Decía que había una mujer parada frente a la puerta del fondo, detrás del mueble, que no le hablaba, que solo la veía, que la tuvo tan solo a unos pasos. Mi mamá la llevó a su cuarto a descansar y mi papá se quedó revisando. Pero no había nada, obviamente. Aunque en la puerta ahora había algo nuevo. 3 arañazos, largos, bien hundidos en la madera. Después de eso, como cualquier persona en su sano juicio hubiera hecho, mis papás decidieron que ya no podíamos vivir ahí. Nos mudamos en menos de un mes. No se tardaron en vender la casa a un buen precio. Definitivamente no como se hubiera podido vender, pero intentaron todo con la intención de hacerlo lo más pronto posible. La vendieron con una advertencia. Hay un cuarto muy extraño en la casa que no nos podemos atrever a decir que se puede usar. Ya nunca supe quién la compró después, pero hace poco busqué esa casa por pura curiosidad en Google Maps. Sigue ahí, pero ahora las ventanas tienen rejas de metal, como muy antiguas. La casa está abandonada, las ventanas rotas, la maleza creciendo por todos lados. En algún momento, alguien la habitó por última vez, quizás sin saberlo. Quizás alguien la dejó pensando que ya vería cómo venderla, cómo rentarla por lo menos, y nunca lo logró. Y si me preguntan a mí, creo que fue lo mejor. Ojalá que esa casa se quede sola para siempre.